Hola, buenas tardes. Marcela Turati, de ¿A dónde van los desaparecidos? Bueno, usted nos presentó que no hubo cremación, pero entiendo hubo calcinación por los fragmentos, cómo están. Ahí vimos en el rancho bidones. No sabemos si se usó algún tipo de ácido. ¿Qué nos puede decir al respecto? Y la otra cosa que me llama la atención es la vasija. La vasija está en las fotos que se tomaron en marzo de 2025. Una vasija con restos, usted dice que es de septiembre del 2024. Las madres buscadoras, y hay fotos y los acompañó un fotógrafo, presentaron una vasija. ¿Es esa misma? ¿Es otra? ¿O qué pasó con esa otra vasija? Una cubeta que ellas llenaron de fragmentos de huesos. Yo no tengo el dato concreto de cuál fue la que encontró la Guardia Nacional en septiembre y esta. Voy a hacer la investigación y con mucho gusto yo se lo informo. Y de la víctima, esta que encontraron muerta, ¿ya se sabe algo? Los dos liberados que dijeron y los 10 detenidos de septiembre pasado que dijeron, ¿qué podemos saber de ese rancho y de los alrededores? Voy a repetir que ya lo habíamos comentado, no en la vez anterior, sino antes de eso. Cuando se lleva a cabo el enfrentamiento entre la Guardia Nacional y estos individuos, que da lugar a la detención, al descubrimiento de la persona que ya estaba muerta y a la detención de los 10, ahí se da un dato que frente a ese, ¿qué es lo que usted quisiera saber exactamente? O sea, si estaban reclutados a la fuerza esas 10 personas y algunas eran víctimas victimarias, la persona muerta, si ya se sabe quién es. O sea, ¿qué nos puede decir eso sobre qué pasaba en esos lugares? Todas las personas que estaban ahí estaban al servicio de ese proyecto delictivo. Tanto es así que se enfrentaron a las autoridades de la Guardia Nacional, tuvieron un encuentro que fue muy violento y fueron detenidos. La prueba es contundente. Efectivamente, son personas que estaban vinculadas haciendo tareas delictivas por cuenta del cártel Jalisco Nueva Generación, de eso no hay duda. Pero si hay reclutamiento forzado, ¿cuántas de esas podrían estar a la fuerza? Y llevan 7 meses, ¿qué nos puede decir de esos 7 meses? Déjeme decirle, hay 2 tipos de reclutamientos. El que se realiza de manera obligada, forzada y bajo amenazas, y el que se establece a través de una convención de acuerdos entre quien se recluta y quien es reclutado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ajá, a veces. A veces, bueno, yo creo que en cada caso nosotros tenemos que hacer una investigación específica que nos diga que en esas condiciones quienes estaban ahí por la fuerza y que demuestren que estaban ahí por la fuerza. ¿Por qué? Porque cuando se detiene a un delincuente, en cualquier caso, el delincuente defiende puntos de vista que tiene que probar. Pero en 7 meses no han sabido nada. En este aspecto concreto, específico de quién estaba por su voluntad y quién estaba por la fuerza. ¿Y cómo los llevan? Déjeme decirle por qué nosotros no lo tenemos. Porque nosotros nunca tuvimos acceso a esa investigación. Esa investigación fue del fuero común hasta que hace 35 días nosotros ya tuvimos acceso a ella. Pero si desde 2021 acaba usted de decir que había conocimiento de que esto pasaba. Por autoridades locales. ¿Cuándo le toca a la FGR y a usted, que estaba desde el sexenio pasado, actuar? Si hay delincuencia organizada, si hay armas de fuego de uso exclusivo del ejército, si hay grupos criminales, ¿a ustedes cuándo les toca? Si sabemos y si se repetía tanto que se llevaban a jóvenes de las terminales de autobuses, entonces la FGR se limita a ver o que opera, porque es del conocimiento público que eso pasaba. Déjeme usted repetir algo que es muy importante y que es bueno que lo traigamos aquí a la presencia. El Ministerio Público de la Federación, por mandato constitucional, no puede realizar pesquisas. Las funciones de investigación para la prevención del delito o para presentar denuncias les corresponden a las autoridades de prevención del delito, no a la Fiscalía. Cuando hay una denuncia
Esa es una obligación, no es una potestad, es una obligación del Ministerio Público de la Federación abrir una carpeta en el momento en que hay una denuncia sobre un hecho delictivo de carácter federal que ha sido puesto en el conocimiento de la Fiscalía. Es decir, si esa información de la que hice yo mención de 2021, que se llevó a cabo entre autoridades locales, ellos no cumplieron con la obligación que tenían de haber presentado una denuncia federal, el Ministerio Público de la Federación, por ministerio constitucional, no puede intervenir. Eso hay que dejarlo claro. No sé si le quedó a usted. O sea que claro. si las fiscalías están tomadas por el narco, pues ni modo. La No, así no. Así. No. ¿Qué es lo que es legal y qué es lo que no es legal? Lo que es legal es cuando hay una denuncia de carácter federal con pruebas, proceder a la investigación. No es legal hacer pesquisas, está prohibido constitucionalmente. Y la última, ¿por qué abrieron el rancho si aún había evidencias? ¿Por qué abrieron el rancho? Usted nos invitó a todos los periodistas a ir al rancho. ¿Por qué la abrieron si aún había evidencias, si pisamos evidencias, si todavía no estaba bien levantado ese rancho? ¿Usted estuvo en esa reunión? ¿Cuál era la intención? ¿Y por qué taparon los hoyos? Sí. Porque el fotógrafo ubica dónde estaban los hoyos y estaban tapados. Una pregunta por cada vez. ¿Por qué nosotros... ¿Me quiere, por favor, repetir la primera pregunta? Sí, ¿por qué nos invitaron al rancho si todavía había evidencias? ¿Cuál era la intención? ¿Y por qué nos presentaron un rancho con hoyos tapados? Porque los hoyos donde las buscadoras encontraron ya estaban tapados. ¿Por qué los invitamos? Acuérdese usted, y lo tenemos grabado, que yo dije con absoluta claridad que ese rancho estaba bajo la potestad legal del gobierno de Jalisco y que le íbamos a pedir su autorización a la Fiscalía de Jalisco para que ustedes pudieran entrar. Que si la Fiscalía de Jalisco, que era la que tenía la posesión legal de ese inmueble, lo permitía, nosotros ayudaríamos para su presencia. Ellos lo permitieron. Esa pregunta que usted me hace solamente la pueden contestar ellos. ¿Pero para qué nos invitó? O sea, ¿usted qué quería que viéramos? ¿Los hoyos tapados de un rancho para que nos hiciéramos a la idea de que no había nada? No, los invité porque muchas personas deseaban poder conocer ese lugar, por esa razón. Creo que me puse en el lugar de Marcela Turati y creo que sentimos lo mismo. Nos dieron ganas de agarrar a cachetadas al fiscal. Es que es increíble, fíjense cómo resbala la responsabilidad, escudándose en que la Fiscalía General de la República no puede hacer investigaciones por sí misma, que tiene que ser por solicitud o por denuncia en este caso podría haber sido el Estado de Jalisco, al invitarlos a participar en la investigación o a que atrajeran la investigación. O por ejemplo, se me ocurre que quienes llegaron en aquel primer momento en septiembre de 2024 al rancho Izaguirre eran agentes de la Fiscalía General de la República, de la Guardia Nacional, es decir, del gobierno federal. Entonces, ya era algo que ellos habían encontrado y no quisieron meter las manos. Además de las contradicciones que hace que quede exhibido Alejandro Gertz Manero en las preguntas de Marcela Turati, que yo creo que estaba desesperada, esto que pregunta Sandra Romandía el día de hoy en una pregunta, ay Dios mío, estoy más tarado que nunca, en una columna, me parece que son preguntas bien pertinentes. A ver, nos queda la duda y le pone como hashtag ahí, ¿cuál es la historia? Las contradicciones del fiscal Gertz no solo abren dudas sobre lo ocurrido en el rancho Izaguirre, sino también sobre la narrativa oficial que pretende imponerse frente a los colectivos, periodistas y evidencia pública que documentan desde hace meses. ¿Cuál es la historia? Este martes, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ofreció una conferencia de prensa largamente anunciada. El motivo, esclarecer lo sucedido en el rancho Izaguirre,
un predio ubicado en Teochitlán, Jalisco, que desde marzo pasado ha sido señalado por colectivos de búsqueda como un sitio utilizado por el cártel Jalisco Nueva Generación para el adiestramiento forzado, retención y presunto asesinato de personas. Sin embargo, lejos de proporcionar claridad, la exposición del fiscal estuvo marcada por contradicciones, omisiones y un tono evasivo que impiden hablar de verdad institucional sólida. La primera contradicción sustantiva tiene que ver con la presencia o no de restos humanos en el lugar. Y ahí es donde le hizo muy bien la pregunta a Marcela Turati. Se hizo un análisis, no se encontraron cadáveres, huesos, hablo de osamentas completas o parciales, no se encontraron. Esta declaración no solo contradice lo que miles de personas observaron en las transmisiones en vivo realizadas por los colectivos de madres buscadoras, donde se documentaron piezas óseas humanas, incluyendo molares y restos con placas quirúrgicas visibles, sino que desconoce material registrado públicamente que aún permanece disponible en plataformas como Facebook Live. A los adoctrinados que entren a aplaudir al fiscal y su sesuda conclusión, vayan a ver esos lives del colectivo para que dejen de decir, bueno, no, ni así van a dejar de decir burradas. Otra de las inconsistencias notables fue su explicación sobre una vasija con fragmentos óseos mostrada durante la conferencia. Gertz aseguró que ese recipiente fue encontrado en septiembre de 2024 por la Guardia Nacional y casi dijo que eran tan pequeños los restos óseos que no estaban en condiciones de saber qué eran. Cuando la periodista Marcela Turati preguntó si esa vasija era la misma que las madres presentaron públicamente en marzo de este año, el fiscal respondió: yo no tengo el dato concreto de cuál fue la que encontró la Guardia Nacional en septiembre y voy a hacer la investigación y con mucho gusto se lo informo. ¿En serio no sabe eso? ¿Básico? La ausencia de una respuesta clara sobre un hallazgo central genera inquietud. ¿Cómo puede hablarse de rigor pericial si no se tiene claridad sobre la procedencia de pruebas físicas elementales? En el mismo tono, Gertz sostuvo que en septiembre de 2024 no se encontraron prendas, maletas ni mochilas. Afirmó: miren lo que había, nada, ahí están, y muestra unas fotos. Pero esta versión se contrapone con lo dicho por él mismo en una conferencia anterior, la del 19 de marzo de 2025, cuando afirmó que una de las anomalías que detectaron fue que la autoridad no hizo registro de prendas sobre todo lo que quedó abandonado en ese sitio. ¿Cómo se puede sostener que no había ropa si, según su versión anterior, simplemente no se había registrado? Él lo dijo, Él lo dijo. Continuamos. La cuarta contradicción gira en torno a la invitación a medios de comunicación a ingresar al rancho. Hoy Gertz deslindó su responsabilidad. Nosotros ayudaríamos para su presencia si la Fiscalía de Jalisco lo permitía. Ellos lo permitieron. Sin embargo, hay evidencia de que fue él mismo quien anunció públicamente esa invitación en la primera conferencia. Le voy a pedir al área de control regional que mañana la Fiscalía del Estado y nosotros abramos a los medios esas instalaciones. Esto fue dicho de forma textual la conferencia del 19 de marzo. Él invitó, él lo dijo. Más allá del detalle operativo, lo que preocupa es que el ingreso ocurrió cuando aún había indicios y evidencias sin procesar, una situación que pone en duda la cadena de custodia de la escena y vulnera los estándares básicos de una investigación criminal seria y que la misma Fiscalía General de la República habría propiciado. La defensa del fiscal sobre la supuesta inexistencia de cremación en el lugar se basa en análisis de peritos y un dictamen de la UNAM que concluyó que no hubo temperaturas superiores a 200 grados Celsius cuando lo necesario para incinerar son al menos 800. Según él, eso descarta la posibilidad de incineración. Pero incluso si se acepta ese dictamen como válido, la presencia de restos calcinados o manipulados químicamente no se limita a cremaciones tradicionales. Se ha hablado de la posible utilización de ácidos o quemas parciales. En lugar de profundizar en esa línea de investigación, Gertz optó por desacreditarla indirectamente mediante tecnicismos. Uno de los temas que mayor expectativa generaba
supongo, era saber si en ese rancho operaba un mecanismo de reclutamiento forzado de jóvenes. Existen testimonios y declaraciones oficiales que apuntan en esa dirección. El propio secretario de Seguridad Ciudadana Federal, el delincuente Harfuch, ha señalado que el Astra, detenido el 20 de marzo pasado, declaró que cuando alguien se negaba a trabajar para el cártel Jalisco simplemente lo mataban. Las madres buscadoras han denunciado que jóvenes desaparecidos, tras acudir a supuestas entrevistas de trabajo, terminaron ahí, forzados a adiestrarse como sicarios. Hay algo más. De estas 2 personas que rescataron, no sabemos cuáles son sus declaraciones. Marcela Turati se lo preguntó y no respondió, no dijo nada. Y sin embargo, a 35 días de haber atraído el caso, la Fiscalía se limita a decir que era un campo de adiestramiento, sin poder confirmar si hubo o no reclutamiento forzado. No tenemos todavía esa información, dijo Gertz hoy. El vacío informativo sobre este punto clave no es menor, porque implica definir si ahí se cometieron crímenes de lesa humanidad. La afirmación de que no hubo colusión federal ni omisión grave ante el operativo de septiembre se sostiene débilmente frente a sus propias declaraciones. El fiscal reconoció que desde 2021 la Comisión Estatal de Derechos Humanos informó a autoridades locales sobre lo que ocurrió en el rancho, pero aclaró que la Fiscalía General de la República no podía intervenir porque no hubo denuncia formal ante el fuero federal. Esta respuesta, más allá de su legalidad constitucional, muestra una falta de voluntad de acción frente a indicios contundentes de un posible centro de exterminio. El caso del Rancho Izaguirre se ha convertido en un punto crítico para evaluar la capacidad y la intención del Estado mexicano de esclarecer crímenes vinculados con el crimen organizado y las desapariciones forzadas. Las contradicciones del fiscal Gertz no solo abren dudas sobre lo ocurrido en ese lugar, sino también sobre la narrativa oficial que pretende imponerse frente a lo que colectivos, periodistas y evidencia pública documentan desde hace meses. En este país, ya carga con demasiadas verdades a medias, pues está cabrón como para sumar una más. La verdad histórica 2.0, ahora en manos del delincuente Gertz.